Ahora sí. Comienzos y recomienzos. Hoy como ayer se titula este seminario a cargo de Enrique Tenenbaum. Cuando quieras, Enrique, te escucho. Bueno, gracias Patricia, buenas noches. Eh, a todos los que recomienzan el seminario y a quienes comienzan, veo caras conocidas, caras nuevas, bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Algunas caras no las veo, pero veo nombres, pero bueno, es así. Eh, la- el título del seminario tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con comenzar y recomenzar, que a veces son parecidos términos, a veces son distintos, depende de las circunstancias. Y lo de hoy, igual que ayer, tiene que ver con una pregunta acerca de en qué estamos concernidos por lo que pasa en el mundo y por lo que ha venido pasando en estos últimos años a partir de la pandemia, que puede hacer que nuestra práctica no sea hoy igual que ayer o que tal vez sí. La pregunta queda abierta como para que la conversemos a lo largo de estas reuniones. La pandemia terminó, según dicen, por lo menos no hay en estos momentos circulación de virus o de las mutaciones del virus que nos sumió en la pandemia de hace 6 años, pero sin embargo muchos de sus efectos de lo que ocurrió en la pandemia y a partir de la pandemia siguen afectándonos. Y quizás ya sea ahora, quizás es tiempo de poder ubicar qué cuestiones trajo la pandemia, qué modificó, qué instaló de nuevo, qué se mantiene y qué no. Cuando, cuando comenzó la pandemia, surgió una pregunta, bueno, varias preguntas, pero la primera cuestión que surgió entre los analistas era, ¿continuamos trabajando, aunque no se pueda hacerlo de manera presencial, como se decía? A mí me gusta plantear de otro modo, ¿no? Lo presencial, porque la presencia del analista es un término que va más allá de la coexistencia de los cuerpos bajo el mismo techo, pero comienzos de análisis, continuaciones de análisis. Hay quienes han planteado en ese tiempo que no se podía continuar trabajando si no es en la presencia de los cuerpos bajo el mismo techo, e interrumpieron esa práctica. Ya son pocos los que sostienen eso, la mayoría hemos continuado los tratamientos en forma remota. Nosotros estamos bien colocados, en mejor posición quizás al respecto, porque ya habíamos trabajado el tema de los tratamientos en forma remota. Pero también aparecían las preguntas acerca de cómo comenzarlos o cómo terminarlos. Y si el comienzo tenía que ser en forma, como se dice, presencial cuerpo a cuerpo, yo tenía esa idea en esos momentos, que las primeras entrevistas tenían que ser en el consultorio y después se podía continuar en forma remota, pero de hecho tenemos que decir que muchos tratamientos hoy comienzan y se desarrollan y terminan en forma remota. Como asimismo muchas actividades institucionales como esta, ¿no? Que en su momento nos reuníamos todos allí en un departamento en la calle Juncal y ahora nos reunimos cada uno en su departamento bajo esta forma remota que la tecnología nos permite, nos habilita muchas cosas y a la vez restringe algunas otras. Una de las primeras cuestiones que ocurrieron con los tratamientos en la pandemia es esto que estamos viendo ahora, una pantalla compartimentada donde hay un montón de rostros, caras, fondos de pantalla, y si no fotos, y si no nombres, las ventanitas del Zoom. Hemos reemplazado el cara a cara por las ventanas del Zoom. No sé si recuerdan que cuando comenzó el Zoom a ser tan popular y necesario para nosotros, no siempre estaba claro quién hablaba. Ahora esto es más nítido porque aparece un marco verde en aquel que habla, ¿no? Antes no. Entonces, a ver quién está hablando.
La pregunta ¿quién habla? Es una pregunta que para los análisis tiene gran importancia, ¿no? ¿Habla yo? ¿Quién habla cuando se habla? También había otra cuestión que al principio el Zoom no tenía eh, contemplado y era la inversión especular, ¿no? Nos vemos en la pantalla como si fuera una cámara que enfoca, ¿no? Como cualquier cámara, pero a cada uno de nosotros nos vemos como si nos estuviéramos viendo en el espejo, ¿no? Se produce la inversión especular, cosa que al principio el Zoom no tenía y producía ciertas sensaciones raras, ¿no? De observarnos como si estuviéramos frente al espejo. Ahora, esta fragmentación de la pantalla, donde aparecen un montón de rostros que corresponden supongo que a personas, no estoy con la pregunta que se hacía Descartes, si lo que veía eran autómatas o personas, son personas que están siendo filmadas en tiempo real y que yo veo lo que estas cámaras transmiten. Y esta fragmentación de la pantalla ha traído aparejada una fragmentación, lo decimos así, una fragmentación del espejo. Esto lo hemos empezado a ubicar en el seminario que dio Patricia Zaleski el año pasado. Apareció este término, fragmentación del espejo, que tiene que ver con algo que ocurre en la pubertad y adolescencia, es decir, que el espejo en el que el puber o el adolescente se miraba en relación a la familia a la cual había nacido, ese espejo ya empezaba a fragmentarse y aparecían otros espejos en los cuales mirarse. Ahora, este suceso, este proceso, podríamos decir que se ha generalizado. Hay una fragmentación del espejo, que es un término que vamos a ir desarrollando a lo largo de estas reuniones. Otro efecto de la pandemia y de los beneficios y dificultades técnicas que nos ofrece el Zoom u otras plataformas es, como decía antes, quién habla, pero también está en relación a la función de la palabra. Hay ocasiones en las cuales alguien habla, como en un seminario, en un congreso, una jornada, y me ocurre a menudo que alguien me dice: No te puedo escuchar, ¿no me mandas el texto?". O sea, hay una presuposición de que cuando uno habla está leyendo un texto, de que no hay una dimensión del hablar que no sea leer un escrito. Está bien, en ciertas circunstancias, como los congresos, donde se supone que puede haber eh, participantes de distintas lenguas, es importante que quienes no entienden la lengua del que habla puedan tener un texto traducido previamente, y uno tiene que adecuarse a ese texto bueno, para que la cosa funcione. Pero parece como que también si esto estuviera generalizado y no es que hablamos, sino que leemos un texto previamente escrito. Es decir, una suposición de que no se habla, sino de que se lee. Es importante la diferencia entre escritos, transcripciones, traducciones, versiones. Pero quiero subrayar que a partir de la pandemia, quizás antes también, pero a partir de la pandemia, hay una especie de caída de la función de la palabra hablante, porque en las redes, es muy fácil decir cosas desde el anonimato, decir cosas sin poner el cuerpo. Decir que esta función de la palabra, en este caso la palabra escrita, se despega del cuerpo de quien la dice, y entonces la palabra hablada empieza a perder su peso. Vamos a trabajar esto también con situaciones muy, muy concretas de la realidad, de la realidad, sobre todo política. Pero antes quería ubicar simplemente que la palabra parlamento, es decir, lugar donde se habla, la palabra parlamento tenía una dignidad. ¿Mm? Es decir, en el parlamento era donde se discutían las políticas. Desde siempre, digamos, desde Aristófanes, que es conocido por el andrógino, ¿no? Por el andrógino del que habla Platón en el banquete, escribía comedias, y una de esas comedias fue
las damas al Parlamento, ¿no? ¿Por qué las damas al Parlamento? Porque en esa época, en Atenas, a diferencia de Esparta, en Atenas las mujeres no tenían voz ni voto. Y entonces Aristófanes escribe una comedia donde las damas van al Parlamento, pero claro, travestidas, porque tenían que ir como hombres. Y resulta que eran mucho más eficaces y operativas que los hombres. El Parlamento tenía un valor. Hablar podía ser persuasivo o podía ser confrontativo, se discutían políticas, alguien podía cambiar de opinión, puesto que alguien hable, a tal punto que hablar es lo que caracterizaba al Parlamento, que al menos en las cámaras de diputados y senadores en Argentina está prohibido leer textos, hay que hablar. Por supuesto que está prohibido y hay quienes saltean esa prohibición y leen, ¿no? Porque tienen alguna consigna que repetir. Pero voy a esto, a la caída de la función y del valor de la palabra hablada. De todos modos, como seguramente ustedes han tenido la experiencia, cuando alguien se pone a leer un texto, lo más probable es que en algún momento irrumpa lo inconsciente y se produzca un lapsus. O sea que, por más que se quiera censurar, morigerar la importancia de la palabra hablada, al hablar siempre hay una dimensión del equívoco que está supuesta. En algún momento aparecerá. Claro, plantear esta importancia de la palabra hablada supone también que tenemos una teoría, la sepamos o no, la tengamos presente o no, tenemos una teoría sobre qué entendemos por la palabra hablada. En algún momento, Lacan se encuentra con Chomsky y le pregunta a Chomsky, bueno, ustedes conocen, Chomsky es un lingüista muy importante, creador de la gramática generativa, con una actividad política muy, muy fecunda, ahora caído un poco en desgracia porque se le conocen algunas amistades no demasiado santas, pero bueno, lo que Chomsky planteaba es que la lingüística se ocupa de la comunicación. Y entonces Lacan le pregunta en esa ocasión, cuando Lacan viaja a Estados Unidos, si el equívoco, si los lapsus y los olvidos pueden entenderse dentro de la generalidad de la ciencia lingüística. Si la lingüística toma a su cargo contemplar esto, los equívocos, los lapsus. Y Chomsky le contesta que no, que es como si los otorrinolaringólogos se preocuparan por las particularidades de cada oreja. Y no, que los equívocos son algo de los poetas, no de los lingüistas. A lo cual Lacan responde, si esto es así, entonces soy un poeta. No es que Lacan se creyera poeta, ¿eh? Si esto es así, si vamos a tomar la palabra hablada como un intento de comunicación o de expresión o de transmitir información, bueno, nosotros estamos de otro lado, estamos del lado de los poetas. Pero ¿por qué me importa esto? Porque para la inteligencia artificial, la palabra hablada no tiene más valor que la lengua en sí. No le importa la palabra hablada. Incluso si ustedes ven o practican, vieron ahora en las aplicaciones, ahí está la transcripción. Alguien manda un mensaje de WhatsApp, uno no puede escuchar o no tiene ganas, no tiene tiempo y pone ¿no? traducir o transmitir o transcribir. Bueno, cualquier verdura manda a la inteligencia artificial muchas veces, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente no contempla la dimensión equívoca, ni del habla ni de la escucha. Entonces, cuando la inteligencia artificial que está tan metida en nuestras vidas últimamente nos ofrece, o los programas nos ofrecen, como llega un texto y aparece un mensajito que dice, este texto es demasiado largo, ¿querés que te lo sinteticemos? No sé, se han hecho la experiencia, yo no me animo, ¿no? Porque la síntesis que la inteligencia artificial puede hacer está en función del valor de la palabra como comunicación y como información, no como dimensión subjetiva de una posible división y equivocación respecto de quién habla y a quién le habla.
Esto en el mundo, en el campo de la inteligencia artificial, por ahora al menos, no está contemplado. Entonces, este seminario va a partir de estos tres puntos que intenté eh, consignar respecto de efectos, quizás no de la pandemia en sí, pero efectos que a partir de la pandemia se han exacerbado, que es la fragmentación del espejo, la caída del valor de la palabra hablada y la parasitación por parte de la inteligencia artificial. Y digo parasitación porque la inteligencia artificial necesita de nuestro cuerpo para funcionar. Cuando digo nuestro cuerpo, digo la lengua, ¿no? Nuestro cuerpo simbólico, la lengua. Y nosotros le brindamos comida, le brindamos alimento a la inteligencia artificial cuando le hacemos preguntas y cuando nos contesta con errores, la corregimos. Nos parasita y nosotros aceptamos de buen grado esa parasitación. Todavía no sabemos los efectos a largo plazo de esto. Sí sabemos que hay muchos pacientes analizantes que tienen sesiones con la inteligencia artificial aparte de tenerlas con nosotros. Sesiones, bueno, hacen preguntas, obtienen algunas respuestas. Ya veremos cómo caracterizar estas respuestas. Bueno, todo comienzo es un recomienzo. También un seminario, este seminario, para algunos será un comienzo, para otros un recomienzo, pero es un recomienzo porque toma las marcas de seminarios pasados. Quienes tengan interés en revisar alguna de esas sesiones de seminario están disponibles gracias a la inteligencia artificial y al YouTube. Están disponibles. Toma las marcas de los seminarios pasados. Acá me interesa diferenciar, es una diferenciación que ya hemos hecho en algún momento, la diferencia entre huella y marca. Las huellas, por ejemplo, son las huellas de las pisadas de un animal. Es posible, a mí me ocurre que cuando veo una pisada no tengo la menor idea de qué animal es el que realizó esa pisada. Para mí eso es una huella. Ahora, los que saben distinguen con mucha exactitud a qué animal corresponde esa pisada. Y entonces me lo dicen. Esta pisada corresponde a supónganse, un guanaco. Ok, entonces esa huella se convierte en marca. Se le adosa un significante. La huella es el puro surco material, la huella mnémica, la llamó Freud, por ejemplo. La marca es cuando a esa huella se le adhiere una significación, se la nombra de alguna manera. Entonces la huella se convierte en marca o subsiste una, una especie de comunión entre la huella, es decir, la traza material, y el agregado simbólico imaginario que es un significante, una representación. Ahora, el neurótico suele sufrir por no poder aunar huella y marca, sea porque por la represión primordial, como la llamamos con Freud, cuando esas huellas no tenían un significante que las nombre, entonces no había representación de significante disponible para algunas huellas, ahora voy a dar un ejemplo, o por la represión que separa a la huella de la marca. Un ejemplo. Recordarán ustedes en el proyecto de psicología de Freud lo que él llama protonpseudos, ¿no? El caso de esta joven que no podía entrar a un negocio porque temía que algo le pasara con los vestidos y ella no tenía noticia de que eso remitía a una imagen de la infancia en donde alguien le había pellizcado los genitales debajo del vestido. Eso estaba no solo reprimido, sino que estaba desligado de la connotación sexual. Y es entonces cuando el despertar, el segundo despertar de la sexualidad, en la pubertad, reanima esas huellas dándole una significación sexual, convierte esa huella en marca.
Entonces, eso que estaba sin marcar, permaneciendo solo como huella, recibe ahora una marca y entonces toma una connotación sexual. En la neurosis lo que suele ocurrir es que la huella y la marca se separan de tal manera que, por ejemplo, en la histeria hay una nueva marca metafórica, ¿m?, que está ligada a una huella desconocida, reprimida. O en el obsesivo se separan la huella y la marca. Por ejemplo, alguien dice, y yo no sé por qué cuando veo esta foto de la infancia me conmuevo, no tengo la menor idea. Hay ahí una huella que tiene su eficacia, pero que no está disponible la marca por la cual el desprendimiento de afecto es ese. Entonces, lo que suele pasar en el desarrollo del sujeto humano es que frente a estas situaciones donde hay conflicto entre la huella y la marca porque no aparece una marca para marcar la huella o porque es intolerable o porque es incomprensible, suele haber falsos enlaces, es decir, que la huella queda enlazada a otras marcas correspondientes a otras situaciones, o que se construyen hipótesis sobre esa huella que son las fantasías. Entonces, comenzar un análisis o reiniciar un análisis supone poner en juego estas huellas y estas marcas. Volver a considerar estas huellas y estas marcas desde una perspectiva distinta que le da la escucha singular de cada quien que oficia de analista. Por eso, cuando alguien retoma su análisis con otro analista, dice, pero tengo que contar de nuevo lo mismo. Y bueno, pero es que para ubicar cuáles son las huellas y cuáles son las marcas y cuál es la historia, no hay modo de no contar una vez más esa historia. Pero hay otra historia que se cuenta en los inicios, en los comienzos o en los recomienzos, que son, que es como Freud lo nombra en el seminario 16, la confrontación de los cuerpos. Es decir, cuando alguien se llega hasta el consultorio y entonces se encuentran los dos cuerpos bajo el mismo techo. Esta es una particularidad que con la pandemia nos preguntamos, bueno, ¿y esta confrontación de los cuerpos cómo se da en la vida remota? La confrontación de los cuerpos, dice Lacan, es ese tiempo de las entrevistas preliminares en el cual no se sabe cuál de los cuerpos goza, porque siempre que hay un cuerpo hay un goce en juego. Es el tiempo necesario de confrontación de los cuerpos que debería, se trata de que esa confrontación cese cuando aquel que consulta, el futuro analizante, el paciente, se tranquiliza respecto de que aquel a quien le habla no va a gozar de sus síntomas, como cuando Freud se levanta, cuando el hombre de las ratas se levanta del diván y Freud le dice, yo no soy el capitán cruel, es decir, yo no voy a gozar del tormento de las ratas. Este es un tiempo necesario, digamos, determinar que el goce en juego es el goce del síntoma que se va a constituir en el futuro analizante. Pero hay otra confrontación más que la de los cuerpos. Pues bueno, si la confrontación de los cuerpos sigue, si el futuro analizante se pone paranoico, paranoide, si desconfía ese tiempo necesario de pasaje de la desconfianza a la confianza, si se produce, si no se produce, no hay análisis posible. Pero hay otra confrontación, que no es solo el de los cuerpos, sino el de las lenguas. Porque siempre que se habla y que se le habla a alguien que está en posición de escucha, hay más de una lengua. En el que habla siempre hay más de una lengua. Está la lengua de infancia, está lo que se llama la lengua materna, está la lengua de los primeros vínculos, está la lengua que se conforma a partir de los vínculos siguientes, la escuela primaria, está la lengua de los grupos adolescentes,
Está la lengua de las pertenencias ideológicas, están las lenguas de su oficio, pero me importa esto de la confrontación de las lenguas porque, como plantea Lacan respecto de la transferencia, si al principio del análisis está la transferencia, al principio de todo está el verbo. No hay transferencia y no hay análisis posible si esa confrontación de las lenguas no se va dirimiendo en términos de poder conseguir una especie de lengua entre ambos. Lo que Freud llamó en su momento el lenguaje privado. Es decir, algo que el analista empieza a escuchar del decir analizante o del protoanalizante, que son ciertos significantes que resuenan de un modo particular, que tienen un énfasis particular, un brillo particular, una significación que no necesariamente es la corriente, sino que a veces es una significación propia o dada por la familia, aparece algo ahí de una nueva lengua. Freud lo llamó lenguaje privado, es decir, cuando Freud dice el psicoanálisis no tolera la presencia de un tercero es también porque el tercero no tiene noticia de esa lengua entre ambos. Entonces, ¿hay alguna transformación en las entrevistas preliminares cuando la entrevista no es cuerpo a cuerpo en el consultorio, cuando la confrontación de lenguas no está puesta como un tema, es decir, como dejar pasar ciertas palabras que no se comprenden para darles un valor más por la fonética, el sonido de las palabras que por su sentido? Porque la lengua, en definitiva, es el cuerpo de lo simbólico, nos dice Lacan en uno de sus últimos seminarios. Así que este es otro de los términos con el cual nos confrontamos, confrontación, cuando pensamos en los comienzos y recomienzos. ¿Qué pasa con los cuerpos y qué pasa con el cuerpo de la lengua? Porque no hay mayor prejuicio que suponer que hablamos la misma lengua. ¿M? Dicen que Lacan dijo, yo no encontré dónde, pero dicen que Lacan dijo, usted puede saber lo que dijo, pero no lo que escuchó el otro. ¿No? Uno recibe su propio mensaje en forma invertida, pero porque el propio mensaje no es propio. Lo que sale de la boca de quien habla, en principio no es claro qué es lo que dice, qué es lo que quiere decir, ni siquiera sabe a quién se dirige, y ni siquiera sabe en qué lengua está pronunciado. Esto es un principio indispensable para nuestro trabajo, para comenzar o recomenzar un análisis. Digo recomenzar porque hay quienes transitaron distintos análisis, quiero decir, transitaron su análisis con diversos analistas y quieren recomenzar el análisis con otro, con otra. Y hay quienes también interrumpieron su análisis. A mí me ocurre tener analizantes que han interrumpido o han creído terminar o han terminado. Eso quizás lo veremos en algún otro seminario que hable de finales. Y quieren retomar. Cada sesión es un comienzo, cada recomienzo es un nuevo comienzo. Esto de que decía hace un ratito, cuando alguien recomienza con otro analista, ¿tengo que contar todo de nuevo? ¿Es necesario contar todo? ¿Es posible contar todo? ¿Qué comienza en cada análisis? ¿Qué comienza en cada sesión? ¿O qué es preciso que ocurra para comenzar? A esta pregunta, ¿qué es preciso que ocurra? En general hay tres premisas que funcionaron tradicionalmente. La primera premisa para comenzar un análisis es que se deje la locura afuera. Es decir, que quien se presente con su malestar, con su preocupación, con sus dificultades,
con su confianza o desconfianza, con sus preguntas, es renunciar a la idea de que uno es libre de coerciones simbólicas, sociales e históricas. Eso sería una presunción loca. Quiero comenzar desligándome de los anclajes históricos o actuales de mi vida. O renunciar al alma bella, es decir, yo no tengo nada que ver con esto, con lo que me pasa, ¿no? Esto es algo que me pasa porque, como decía Dora, es porque la señora acá y su padre tenían un amorío. Bueno, pero Freud en algún momento, ya avanzada las entrevistas, dice, bueno, pero ¿qué haces vos sosteniéndole, cuidándole los chicos a la señora acá mientras se encontraba con tu papá? Es decir, ¿cómo está concernido el que consulta en el malestar del que se queja? Esa es la primera premisa, o sea, dejar de lado esta idea de libertad, de que se puede hacer cualquier cosa, que uno es libre de las coerciones históricas, simbólicas, reales, y que uno es un alma bella que no tiene nada que ver con el síntoma que lo aqueja. Entonces, primera premisa. La segunda, tengo escrita la frase, es un poco rara la frase, pero tiene cierta potencia, así que la leo y después la explico. La segunda es configurar el campo de la significancia en la lengua a construir. Pa. ¿Qué quiere decir esto? El campo de la significancia es, no es la significación, es el sentido, es la noción de que en el habla algo se dice, aunque uno no entienda qué. Cuando uno pone la televisión y pone un canal extranjero y uno escucha, supongamos, un programa periodístico, uno no entiende ni jota o entiende algunas palabras, pero supone que hay un campo de significancia, es decir, que quien está hablando y quien está escuchando comparten ese campo. Esto es lo primero que tiene que constituirse. Es decir, que hay un decir ahí que no está claro de entrada a quién lo dice, ni a quién se lo dice, ni qué quiere decir. Y en una la lengua a construir, que es esto que les decía, una constelación de significantes que son particulares de ese sujeto y que pueden tener otro sentido que para otros analizantes. Entonces, este campo de la significancia y establecimiento de una la lengua no es otra cosa que instalar lo que Freud dijo como hipótesis de existencia del inconsciente. Hipótesis, ¿no? Es que alguien pueda soportar la hipótesis de que hay pensamientos que él no conoce, que no son de su pensamiento habitual y que sin embargo le conciernen, y que no sabe muy bien a qué escena responden esos pensamientos, ni a quién se los dice. Esto es la hipótesis de existencia del inconsciente. Es la segunda condición. Y la tercera es lo que Lacan llamó la histerización del discurso. Es decir, que esta posición de desalojar a la locura y al alma bella del juego y aceptar la hipótesis de existencia del inconsciente es tolerar quedar dividido por esta hipótesis, entre lo que dice y quiere decir, entre lo que sabe y no sabe, entre lo que espera y lo que encuentra. Esta división hace que el sujeto se histerice, es decir, que pueda construir una pregunta. ¿Qué me quiso decir, por ejemplo? Vamos a, como estamos de tiempo, vamos a ubicar otra condición para poder iniciar un análisis, o mejor dicho, lo que el análisis comienza a producir cuando comienza. En el seminario del acto analítico, un seminario que ahora está de moda porque Paidós acaba de sacar la traducción, pero que venimos trabajando desde hace algún tiempo en distintos ámbitos. En la segunda sesión del seminario del acto, el seminario conocido como el número 15, dice, lo que
Le aporta el análisis al sujeto no analista, es una conversión en cuanto a su posición respecto del saber. Lo que le aporta el análisis al sujeto no analista, en este seminario del acto, tenemos a un Lacan preocupado no solo por lo que le pasa al analizante, sino por lo que le pasa al analizante cuando deviene analista, el pasaje de analizante a analista. Por eso es un seminario crucial para poder situar los comienzos y los finales. ¿Qué le pasa al sujeto no analista? Una conversión en cuanto a su posición respecto del saber. Posición respecto del saber. ¿Qué posición y qué saber? Bueno, cuando Lacan habla del saber y cuando Freud hablaba del saber, en general conviene ubicar al saber en relación a la Grecia antigua, que es donde comenzó toda la historia del saber de Occidente. ¿Dónde estaba? ¿Cuál era el templo del saber en la Grecia antigua? El templo de Academo. Academo era un héroe griego no demasiado conocido, pero que se ve que tenía un lindo jardín y un lindo gimnasio. El templo de Academo era un gimnasio. ¿Cómo se publicitarían los gimnasios en esa época? Podrían decir, bueno, mens sana in corpore sano, que eso ya es latín, ¿no? O como otros traducen, anima sana in corpore sano, que no es lo mismo decir mente que alma, ¿verdad? A tal punto que hay una marca de productos deportivos, de zapatillas, que ASICS, que deben, quizás la conozcan, esa marca, que es Anima Sana in Corpore Sano, son las iniciales de esas palabras. Pero en general los gimnasios no se, no se publicitan con frases como esta, ¿no? Más bien ponen determinados cuerpos, determinadas situaciones. Bueno, ¿y qué hizo poner Platón en el frente de ese gimnasio, de la academia? Puso una frase que es que no entre quien no sepa geometría. Uno puede decir, bueno, para ir al gimnasio no hace falta geometría, ¿no? Saber geometría. Pero ¿y por qué hacía falta saber geometría para ir a una escuela de filosofía? Porque la academia de Platón, como toda escuela filosófica de esa época, preparaba a los ciudadanos para servir al Estado. Por un lado, en cuanto a tener un cuerpo apto para la guerra, eran guerreros, los griegos, en su época, hoy está un poco venido a menos, culpa de la democracia que inventaron, quizás, del destino de la democracia que inventaron. Entonces, preparación de los ciudadanos para el Estado, es decir, para tener un cuerpo apto para la guerra y para tener una cultura apta para la política, es decir, para la persuasión, la dominación, el sometimiento. Quizás ustedes conozcan un trozo, una parte del Menón de Platón, donde Platón cuenta qué es la mayéutica, qué era la mayéutica según Sócrates. Sócrates le va a decir a Menón, yo te voy a explicar qué es esta cuestión de la reminiscencia, ¿no? Es decir, de un saber, bueno, estamos en la cuestión de saber, de un saber que no se sabe que se lo tiene, pero que se transmite a través de las generaciones, porque hay un saber, Sócrates no lo decía así, hay un saber en lo real que se transmite. Entonces toma un esclavo, le pregunta a Menón si el esclavo sabe griego, porque los esclavos por ahí no sabían griego, porque eran extranjeros, pero este sí sabía griego, y le pregunta al esclavo, dibuja un cuadrado en la tierra de 2 pies de cada lado, 2 pies serían 60 centímetros, pero lo importante es el número 2, y le pregunta, ¿cómo construirías un cuadrado que tenga el doble de superficie? Es decir, los esclavos, como, como Lacan lo dice cuando habla del discurso del amo en relación al esclavo es el que sabe hacer.
Entonces el esclavo dice, bueno, pan comido. Si tiene 2 pies de lado, para que sea el doble, vamos a hacerlo de 4 pies de lado. Sócrates se deja al esclavo hacer este cuadrado, dibujarlo, y dice, bueno, ahora que lo dibujaste y que ya lo tenés, ¿cuánto es la superficie? El esclavo dice, no, no es 8, es 16. Bueno, entonces ahí continúa la cuestión que Sócrates finalmente logra que el esclavo resuelva la cuestión. Entonces, para que un cuadrado tenga el doble de superficie de un cuadrado dado, hay que construirlo en función de la diagonal, de las diagonales. Y de ahí surge la cuestión pitagórica del problema de la raíz de 2, que no es un número racional. Y ahí empezaron todos los problemas, ¿no? Con la razón y lo irracional. Pero lo importante es lo que Sócrates dice, le dice a Menón. Cuando el esclavo le dice, pan comido, estos 2 más 2 es 4, dice, entonces él creía saberlo y contestaba con la seguridad del que sabe, porque pensaba que no tendría dificultades. En cambio, ahora que ya ve que sí las tiene, y como ve que no lo sabe, tampoco cree saberlo, ¿no? Este paso es fundamental, porque vieron que a veces se dice vulgarmente, Sócrates dice, solo sé que nada sé. No, no, Sócrates dice que el problema del saber es creer que uno sabe, ¿no? Y que es un problema hasta que no pone en jaque a ese saber. Y entonces ahí uno se da cuenta que antes creía saber y alardeaba de eso, y ahora se da cuenta que no sabe. El que sabe geometría sin saberla es el esclavo, diríamos, porque finalmente llega a la solución. Sin embargo, ese apólogo que nos trae Platón en boca de Sócrates, ¿no? No hace al esclavo un sujeto, porque el esclavo sigue sin disponer de una escritura para anudar ese saber hacer con un saber simbólico, lo que se llama la episteme, es decir, la transformación de un saber hacer en un decir o escribir una escritura sobre ese saber. Entonces, cuando Platón hace escribir esa frase al frente de la academia, y esta es mi interpretación, no sé, a lo mejor ya está hecha, pero es lo que yo entiendo, es que no entre aquí quien se considere esclavo, es decir, quien quiera que le digan cómo son las cosas. Que entre aquí quien esté dispuesto a poner en jaque, en falta, a su saber. Ahora, nuevamente, este apólogo respecto del esclavo, de solo de ser esclavo, no hace del esclavo un sujeto. Lacan en el seminario del acto, en la primera clase, cuenta extensamente, relata extensamente y trabaja la, la famosa experiencia de Pavlov con el perrito, la fístula gástrica y el arco reflejo. Entonces dice, bueno, Pavlov, ¿qué demuestra? Demuestra que cuando se une una huella a una marca, lo diríamos en otros términos, ¿no? Es decir, cuando se une la carne que le dan al perro con el sonido de la campana, ¿no? Entonces, para el animal, cuando suena la campana, empieza a secretar ácido clorhídrico en el estómago porque la campana está asociada a la carne que va a recibir. Ahora, eso funciona, la campanita funciona haciendo secretar el ácido, aunque no le dé la carne. Entonces, ¿qué dice Lacan? Bueno, que la secreción de ácido clorhídrico es un signo en el animal, pero para el animal no representa nada. Si representa algo es para Pavlov mismo. Es Pavlov el sujeto de esa experiencia, no el perro. Como es Sócrates el sujeto de esa experiencia, no el esclavo.
¿Y somos socráticos acaso? Es decir, ¿creemos que lo que hacemos del paciente del futuro analizante es extraer lo que ya estaba y él no sabía? ¿Mm? Porque Freud dice el neurótico sufre reminiscencia, es el mismo término platónico. No, porque la reminiscencia socrática es prueba de que hay una transmisión de un saber en lo real más allá de cada quien y que hay que adquirirlo por lo simbólico. Es decir, cuanto más trabajo simbólico tenemos, más podemos aprender esa reminiscencia, ese saber en lo real. Pero para esa consideración, en el universo tendría que estar las respuestas a todas las preguntas. Entonces sí podríamos responder a todos los enigmas de lo real cuando el simbólico esté suficientemente desarrollado. Esa es la consigna de la inteligencia artificial. Es decir, en algún momento la inteligencia artificial lo sabrá todo, cubrirá todo el espectro real de problemáticas. Y nosotros estaremos muy contentos de que ya no exista más el psicoanálisis. Es decir, lo que pretende la inteligencia artificial es reunir la totalidad del saber en lo real. Pero nosotros tenemos otra perspectiva. La perspectiva es que hay una imposibilidad del saber para saberlo todo. Porque es una razón de estructura, que inicial, hay una pérdida inicial para nosotros, para los hablantes, que se puede definir de varias maneras, esta pérdida, para que todo el mundo, todo lo real esté cubierto por lo simbólico. En la filosofía es la muerte de Dios. Ya no hay ningún garante de que las cosas suceden según una racionalidad que el hombre no tiene. Para el psicoanálisis, la represión primordial es la pérdida del objeto, el das Ding. Para la literatura, el paraíso perdido. Para la lingüística, la relación del significante referente. Y así podemos encontrar en distintas disciplinas una manera de definir esta falla inaugural que impide que la inteligencia artificial finalmente nos domine del todo. Entonces, para ir terminando hoy y parafraseando lo que Platón hizo escribir en el frontispicio de su academia, de su gimnasio, yo diría, para quien venga a consultarnos, que no entre quien no tenga una pregunta que surja de su falta de saber y no de su saber. Bueno, me gustaría escucharlos a ustedes ahora. Muy bien, gracias, Enrique. Bueno, queda abierto el espacio para preguntas, comentarios, intervenciones. Quien quiera tomar la palabra, van levantando la mano cuando quieran. Aprovecho y arranco. Dale, Eh, Enrique, me pareció muy interesante este inicio. Y me quedo pensando en esta frase, ¿no? Que vos decís, bueno, pum, así como que suena como un poco difícil respecto del campo de la significancia, ¿no? Cuando decís algo respecto de aquello que no se sabe muy bien qué quiere decir, pero hay una hipótesis respecto de que ahí hay algo, ¿no? Em, y pensaba respecto a esto de la lengua a construir, cómo se va construyendo, ¿no? De las primeras entrevistas a cuando se instala la transferencia, ¿no?
cómo es ese pasaje. Y también me quedo pensando bien en el inicio, ¿no? Que vos venías hablando respecto de esta diferencia, ¿no? Que se fue armando luego con el inicio de la pandemia y después con su desarrollo, si se quiere. De esta diferencia, ¿no? De que se pensaba que sí o sí tenía que haber como una confrontación de los cuerpos para que inicie un tratamiento, ¿no? Y como eso fue cambiando, me resulta como muy interesante ver cómo lo fuiste pensando. Cómo se va armando la lengua común aún, ¿no? Cuando los cuerpos no están bajo el mismo techo. Bueno, hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Me, Victoria. en la misma línea de lo que plantea Patricia, me parece muy interesante también esto que plantea de la significancia, ¿no? Y todo lo que produce ahí, y esa distinción que hace del goce, de poder diferenciar, ¿no? Lo que sucede bajo ese mismo techo y de quién es el goce. Y cuando planteas esto de que se trata del goce del síntoma, también me ha parecido muy interesante, ¿no? Muy como un indicador clínico a no perder de vista, porque muchas veces uno eh, se pierde en ese juego. Me parece una disquisición muy importante. Sí, Verónica, adelante. Sí, buenas noches. Hola. Eh, bueno, varias cuestiones, pero para empezar por donde empezó, por donde comenzó la clase de hoy. La verdad que para mí sigue siendo una pregunta si es posible trabajar de manera virtual, al menos en las entrevistas preliminares, en las llamadas entrevistas preliminares o en alguien que consulta las primeras veces. eh, ¿Cómo se puede ir construyendo esto sin la presencia del cuerpo? Porque, bueno, entiendo que no se trata solo del cuerpo, sino de otra construcción, pero a mí me parece que no se trata, no es sin el cuerpo. O sea, y si el psicoanálisis renuncia a esta cuestión, que de hecho, bueno, se sigue haciendo, o sea, la pandemia era la pandemia, pero después ahora pasaron 6 años y cada vez abundan más las consultas, se atiende gente, no es mi caso, pero de distintos países, que bueno, no podrían venir al consultorio, eh, y bueno, es posible. Pero bueno, no sé, creo que no da lo mismo también en la cuestión del rito, de qué implica para alguien ir a un lugar a tal hora, prepararse para eso, cuando sale de ahí, cómo se presenta. No sé, son cuestiones para mí que siguen siendo de importancia, pero bueno, me gustaría conocer tu opinión y la de ustedes en este sentido, ¿no? También. No, es distinto cuando ya un análisis está instalado, lleva años. Bueno, porque ustedes me van a decir, bueno, se hacen videollamadas cuando no está en el diván. Eso se hacía en la pandemia. Sí, bueno, pero me parece que no es lo mismo. Eso. Sí, Adriana, adelante. Hola, ¿qué tal? Eh, con respecto a esto, tengo un par de comentarios sobre tu exposición, Enrique, muy interesante desde ya. Una vez que con esto de la virtualidad y la presencialidad física, pareció que vos aportabas algo que por lo menos no me daba la sensación de haberlo escuchado mucho antes, que es que a la necesaria confrontación de cuerpos, la ponías o la trasladabas a otro escenario que era la confrontación de lenguas.
no sé si ahí lo que estás diciendo es que sería posible que la lengua logre en la virtualidad emular el efecto de la confrontación del cuerpo y si es suficiente y si no es con ese rasgo de pérdida que tan difícil nos es ubicar, ¿no? Que del cuerpo se pierde, sabemos, casi diría por la experiencia o por la intuición de que algo se pierde, pero por lo menos a mí me es muy difícil precisar qué es lo que se pierde y si en ese traspaso del cuerpo a la lengua pasa todo o si no vuelve a haber un punto de fracaso en ese pasaje. Espero no haber sido confuso. Este era un comentario y ya que estoy, quería colar otro, eh, que es, me pareció, esta relación entre el saber y la falta, ¿no? Es condición, se dé al inicio, se dé en cierto trabajo del análisis, que en algún momento aparezca un saber en falta, es sabido. Ahora, vos hablas de estos dos momentos del esclavo de Menón, uno primero, donde el esclavo está contento porque no sabe que no sabe, y ese momento donde se encuentra con el saber en falta. Un rato después hablas de la inteligencia artificial y su aspiración de saberlo todo, y me hacías pensar que saberlo todo ya sabemos que es imposible por estructura, pero tal vez la cuestión está en qué reducción puede hacer la inteligencia artificial del sujeto para reducirlo al primer momento del esclavo. Es decir, alcanza no con que la inteligencia lo diga todo, sino con que reduzca al sujeto a uno que no se pregunta casi nada. El efecto de completitud podría darse de esa manera. Alcanza que alguien no se pregunte o que considera que el chat le va a responder sus respuestas y contentarse con esa respuesta para que quede perdida toda posibilidad de lo que habilitamos y proponemos y padecemos en el análisis, que es el saber en falta. Bueno, esos dos comentarios. El segundo entiendo que es un poco más impreciso, pero a lo mejor eh, puede servir, dar pie para algo. Gracias, Adrián. Bueno, Enrique, Eh, te toca. bueno, me toca. Bueno, me tocó el cuerpo. A ver, hay algunas intervenciones que van por el mismo lado, que es la cuestión de la confrontación de los cuerpos. Eh, Está lo tomó Patricia, lo tomó Victoria, lo tomó Verónica, lo tomó Adrián. Eh, Había una pregunta que yo me hacía en el primer tiempo de la pandemia, que es cómo se manifiesta algo del cuerpo en el trabajo en forma remota. ¿Dónde podemos leer esa manifestación de algo del cuerpo? Que no sea imaginaria. Porque uno podía, bueno, aquel paciente que se sienta en una silla, aquel que habla desde la cama de su dormitorio, aquel que está en malla, aquel que toma mate, aquel que, como hay uno que aún lo hace cuando no puede venir al consultorio, es que se acuesta en su cama como si fuera el diván. Es decir, hay ciertas manifestaciones imaginarias del cuerpo. Pero, por un lado, la presencia del analista, que tiene que ver con la presencia de los cuerpos, eh, tiene al menos dos acepciones. Una es la presencia deseante, en el sentido de alguien que pone ahí en juego su deseo de analista, si se quiere. Pero también está la cualidad resistencial de la presencia del analista, que es la que marca fundamentalmente Freud cuando empieza a percatarse que hay algo que después va a llamar transferencia, que es cuando el analista empieza a formar parte de las series psíquicas del paciente. Entonces ahí esa presencia se vuelve resistencial. ¿Se acuerdan? Freud decía, cuando el paciente se interrumpa y no diga nada, estén seguros de que hay un pensamiento sobre ustedes. ¿Se acuerdan de eso, no? Del analista que aparece ahí en la serie psíquica como resistencia. Me- esa es una pregunta, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el cuerpo?
Porque por un lado, esta pregunta que hace Adrián, si hay un pasaje del cuerpo a lengua, de lengua al cuerpo, respecto a la confrontación, a propósito de lo que yo traía, se puede, hablando se goza. ¿No? Acá lo dijo, el goce fálico es como cualquier otro goce, puedo hablar y coger y el goce, por supuesto la viveza subjetiva no es la misma, pero la estructural es la misma. Pero además se puede gozar al otro hablando. Entonces uno puede estar presente cuerpo contra cuerpo sin gozar al otro y se puede estar a mucha distancia gozándolo con la palabra. Entonces hay algo del goce en la lengua misma, en la práctica del habla. Al principio de la pandemia me sucede, los que ya me escucharon decir esto, bueno, me escucharán de nuevo. Me sucede que me consulta una persona más o menos de mi edad, una mujer que, bueno, que vive, ahora no sé dónde vive, pero en esa época vivía a miles de kilómetros de donde yo tenía mi camarita, y en un momento le ocurre, me pregunta si me puede contar un sueño. Yo le digo, por supuesto, bienvenido sea que cuente el sueño. Y ella me dice que no sé porque una mujer como yo teniendo un sueño de esta naturaleza, no es la aparición ahí de su cuerpo, no es una forma de aparición del cuerpo. Bueno, entonces sí, yo creo que hay maneras de aparición de fenómenos de cuerpo, aunque no se esté bajo el mismo techo. Es una hipótesis, ¿no? De que podemos hacer que en la lengua aparezca algo de ese orden, porque si no, ¿dónde leemos los fenómenos del cuerpo? En el cuerpo a cuerpo del consultorio. En qué lo leemos? Está bien, puede haber movimientos del cuerpo, incomodidades, tics, respiraciones, todo eso está perdido. Pero lo que es del orden del cuerpo en la lengua, eso me parece que se conserva. Entonces, claro, siempre es más interesante tener las sesiones en el consultorio. Pero yo estoy intentando que nos preguntemos sobre ¿y por qué? ¿Y cuál es la lógica? Porque si no, no alcanza con decir, bueno, porque siempre se hizo así. El ritual es muy importante, indudablemente, como decía Verónica, pero el ritual forma parte de la sesión. Ahora las sesiones que uno se desconecta y se conecta y no está ese tiempo, el recorrido, la calle, el colectivo, el taxi, no sé, el café, eso no está. Pero eso nos habilita la pregunta, ¿forma parte del ritual de las sesiones o es un ritual más? Son preguntas. Lo del goce del síntoma, Victoria, claro, es a no perder de vista nunca que el goce del que se trata, que es el único que nos habilita a intervenir, es el goce del síntoma. No, bueno, acá dice el seminario 11, la única justificación que tenemos para intervenir es que hay un penar de más. Es decir, que hay una satisfacción que se traduce en una pena y que podría ser menor. Ahí podemos intervenir porque hay un goce del síntoma, del cual nosotros no vamos a gozar. Esa es la condición básica de que haya una transferencia, es decir, una confianza. ¿Qué quiere decir una confianza? Es importante toda la confianza. La confianza de que aquel al que se le habla, primero no va a gozar de lo que yo le digo. ¿Mm? No va a gozar, quiere decir, no me va a gozar. No va a gozar contando cuando llega a su casa, ¿saben lo que? No, no va a gozar tomando mis dichos como una viñeta clínica. No va a gozar haciendo usufructo de eso. Pero yo tengo una posición respecto a las viñetas, sé que no todos la comparten. También me parece que cuando se cuenta una viñeta clínica, sobre todo un análisis presente, hay al menos una puesta en cuestión de la abstinencia, es decir, de la sustracción de goce. Entonces, cuando alguien va a confiarle su padecimiento a otro, lo que espera es que el otro no goce de ninguna manera de él y que ponga su yo,
su cuerpo y su goce fuera de juego, ¿no? Como decía Lacan en términos de la dirección de la cura, hacerse el muerto. No es que el analista no tenga pasiones, no tenga deseos, no tenga sueños, no tenga buenas intenciones, pero eso tiene que estar fuera de juego, porque lo único que cuenta en definitiva es la constitución de una la lengua en común y la delimitación de un goce que no es del analista y que el analista no tiene nada que ver con ese goce. Aunque, por supuesto, en la transferencia, como se transfiere la fantasía, el analista tenga que hacer como si tuviera algo que ver con ese goce, semblante de ese objeto de goce. Pero al analista le cabe diferenciar muy bien, ¿no? Lo que es hacer semblante de eso, que efectivamente gozar de eso. Significancia y la lengua. Eh, la significancia es una manera difícil de decir lo que Freud ya dijo de la otra escena. Es decir, en la otra escena, es decir, cuando el paciente habla, nosotros tenemos que suponer, lo voy a decir con los términos de Lacan que son más fáciles, tenemos que distinguir entre el nivel del enunciado, es decir, lo que nos dice, lo que es dicho, ¿m? de el nivel de la enunciación, que es quién es el sujeto de esa enunciación y a quién se dirige y a qué goce corresponde. Ahora, toda vez que alguien habla, uno tiene que presuponer que esa otra dimensión está presente, ¿no? Entonces, el campo de la significancia es, cuando alguien habla, yo no sé qué dice, quién lo dice, ni a quién lo dice. Aunque sean palabras muy sencillas, como decir, no sé, hoy quise poner la llave en la puerta de mi casa y me di cuenta que era la llave de, no sé, no sé de quién, cada cual puede fantasear a su gusto. Eh, en ese enunciado no parece haber ningún goce en juego, pero uno tiene que suponer que ese enunciado se corresponde con una escena donde esa llave es una llave en particular, esa casa es una casa en particular, y hay algo ahí que quien lo dice y quien lo padece no sabe qué dice ni de qué padece. Ese es el campo de la significancia. Y es el que el paciente tiene que autorizar para que el analista pueda intervenir. Cuando el analista enuncia la regla fundamental, no hace otra cosa que instalar ese campo de la significancia. Es decir, diga lo que se le ocurra. Diga lo que se le ocurra es suponer que en esa ocurrencia hay algo a interpretar. Y el paciente tiene que consentir, tiene que autorizar a quien va a ser su analista a que todo lo que dice pueda ser interpretado. Porque puede que no lo quiera, que no lo quiera autorizar, que no consienta en eso. Dice, no, yo lo que quiero es que me digas qué tengo que hacer, ¿no? Que por eso que consultan con la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es asertiva. Sé esto. Es decir, estamos en una competencia desleal, digamos, ¿no? En el sentido de que nosotros no le vamos a decir qué tiene que hacer. Más bien, lo que podemos hacer es decir que eso que hace no le resulta, que no insista. Bueno, estamos sobre la hora, no sé si hay alguna otra intervención. Nos encontramos entonces en 15 días. 15 días. Bien, este seminario está previsto para los primeros y terceros lunes de cada mes a las 20:30 horas. Misma hora, mismo canal, cada 15 días. No, digo mismo canal porque es el mismo link de Zoom, así que cualquier cosa. Ah, bien. Bárbaro. A ver, nos Buenísimo. vemos. Bueno, Nos gracias, vemos. gracias Enrique. Chao, buenas Chao, buenas noches. noches. Chao. Chao, gracias. 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 Hasta la próxima. Chao, chao.